Algoritmos de encriptación. Algoritmo de Data Encryption Standard. Historia. Apareció en los años 70 cuando la Autoridad de Estándares Estadounidenses, MBS, publicó una convocatoria para nuevos sistemas criptográficos. IBM presentó el sistema de cifrado DES como una modificación de un sistema anterior llamado Lucifer. DES se convirtió en el estándar federal para las comunicaciones seguras. DES se hizo público debido a una falla entre la NSA y la Oficina Nacional de Estandarización, cuando originalmente DES fue diseñado para ser implementado por hardware. En dicha publicación apareció a detalles sobre el algoritmo para ser implementado por software. Funcionamiento. Es un algoritmo de cifrado de bloque simétrico. Es simétrico ya que es una unidad de cifrado de clave simétrica que opera en grupos de bits de longitud fija. También cifra bloques de 64 bits. La clave es reducida a 56 bits cuando se elimina el octavo bit. Consiste en dos permutaciones. Cada bloque de texto realiza 16 iteraciones donde se divide el mensaje de 64 bits en dos bloques de 32 bits. Cada iteración se hace un intercambio de los bloques obtenidos y se repite el proceso hasta complementar las 16 iteraciones, donde el resultado obtenido para el primer bloque de texto es un criptograma de 64 bits. El ejemplo, cada bit en un bloque está sujeto a una permutación inicial, representada en forma de matriz. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El bit que representa el valor de 58 dentro de un bloque de 64 está en la primera posición, mientras que el de 50 será en la segunda posición y así se va repitiendo. Los números dentro de la permutación inicial marcan la posición del bit de entrada para ser colocados en este lugar. Se debe tener en cuenta que se tiene que tener un mensaje y una llave o clave en binario. Tenemos esta matriz de entrada donde el bit de 58 es movido a la posición inicial, que es esta, y el bit de 50 es movido a la segunda posición, que sería esta. Cuando se termine con la fila del lugar, en lugar de pasar a la siguiente, esta se salta y se pasa a la segunda fila, y así sucesivamente hasta terminar con la tabla. El resultado será la entrada permutada. Cuando se complementa la permutación inicial del bloque de 64 bits, se divide en dos bloques de 32 bits, denominados como L y R, generando clave. El primer paso para generar la clave es eliminar los bits de paridad. Esto sirve para la detección de errores en el proceso y la verificación de la integridad de la clave, los cuales se encuentran señalados estos, dando como resultado esta matriz. La clave de 64 bits se permutó usando la tabla PC1. El bit de 57 es la clave original, que está acá. Es movido a la primera posición y el 49 a la segunda posición, que sería este. Y así mismo con el resto de los bits. La matriz resultante se dividió por dos matrices, L y R, de 28 bits, por lo cual se ven separadas. Mientras que los bits de la primera posición siguen estando en la última.
la matriz L y R finalmente hacen una sola matriz. Acá tenemos L y R y se hacen una sola matriz. Los bloques resultantes serán agrupados por una permutación PC2 de 48 bits que será la clave. Para el resto de las claves K2 hasta K16 son generadas exactamente de la misma forma, hasta completar las 16 iteraciones. Dichos bits se combinan para formar un bloque de 32 bits. Por último, se aplica una permutación inversa. La tabla que resulta de 48 bits posteriormente, ese algoritmo realiza la operación OR entre la primera clave y la tabla resultante, generando como un nuevo resultado otra tabla de 48 bits. Se realiza una función de sustitución donde se divide en 8 bloques de 6 bits. Cada bloque es procesado por la función de selección denominada S. Los primeros y últimos bits determinan el valor binario, la línea de selección de una función. Los bits de 2 a 5 corresponden a la columna. Cada uno de los 8 bloques de 6 bits pasan a través de la función de selección a la que corresponden, generando un resultado de 8 valores con 4 bits cada uno, con un total de 8 cajas de sustitución. Cada bloque de 6 bits es sustituido por otro bloque de 4 bits. Algoritmo ARS. Historia. El algoritmo fue descrito en 1977 por estos 3 amigos. Las letras RSA son las iniciales de sus apellidos. Clifford, un matemático británico que trabajaba para la Agencia de Inteligencia Británica, había descrito un sistema equivalente en un documento interno en 1973. Debido al elevado coste de las computadoras necesarias para implementarlo en la época, su idea no trascendió. Su descubrimiento no fue revelado hasta 1997, ya que era confidencial. El algoritmo fue patentado en 1983 en Estados Unidos. Esta patente expiró el 21 de septiembre del 2000. Como el algoritmo fue publicado antes de patentar la aplicación, esto impidió que se pudiera patentar en otros lugares del mundo. Dado que Clifford trabajó en un organismo gubernamental, una patente en Estados Unidos tampoco hubiera sido posible. En este ejemplo, buscamos 2 números primos distintos llamados P y Q. En este caso, P tiene el valor de 3 y Q tiene el valor de 11. A partir de estos números P y Q se realiza el cálculo de n. n sale del resultado de la multiplicación entre P y Q. En este caso, P es 3 y Q es 11 y el resultado nos daría 33. Se calcula el valor de pi. Se conoce el número pi como la cantidad de números que tienen inversa para un módulo. De forma genérica, se puede decir que si n es número primo, pi es igual a n-1. Generación de las claves. La clave pública será un número aleatorio que sea primo relativo entre 1 y pi, al cual llamaremos e. Se calcula un número natural de manera que su máximo común divisor entre ese número y pi sea igual a q. Debe ser primo relativo de pi. Una propiedad que dice que un número x tiene inversa módulo y si no existe ningún número mayor a 1 y menor que x e y, que los divida en forma exacta. A estos números se les conoce como primos relativos, ya que no existe un divisor común mayor a 1. Como 8 y 5 son primos relativos, aunque 8 no sea primo, ya su máximo común divisor es 1. En este ejemplo, el valor de pi equivale a 20. Aquí está el número de 1 a 20 y aquí está su máximo común divisor. En este caso se seleccionó el 7. Se puede seleccionar cualquiera siempre y cuando su máximo común divisor nos dé 1. A la inversa se denomina D o clave privada y surge de obtener
el número de multiplicación por el que nos da 1. Para encontrar D tenemos que iterar desde 1 hasta 20. El modular se saca de la multiplicación del valor que escogimos en nuestra variable E. En este caso es 3, el valor es 21 y el algoritmo modular nos da 1. En este caso nuestra clave pública N es el valor de la multiplicación de P y Q que nos dio 33, E es 7, N en este caso es 33 también y D es 5. Entonces, C es nuestro mensaje ya cifrado. M es el mensaje que se va a cifrar, es la palabra. E es el valor de nuestra clave pública. En este caso nuestra clave pública es 7. Y N es 33. Este procedimiento se hace en cada peso. Acá tenemos el abecedario de A hasta Z omitiendo la ñ y tenemos el peso de cada una de las letras. En este caso nuestra palabra fue unipanamericana, entonces el peso de cada una equivale a esto. Entonces tenemos E, que es 7, que es nuestra clave pública, y luego hacemos una operación de elevar el peso de cada letra. En este caso U vale 20 y se eleva al valor de la clave pública que es 7 y nos da este resultado, y luego este resultado en la otra operación. Se hace el mismo algoritmo, procedimiento en cada peso de las letras, y es así como tenemos el mensaje ya cifrado, que es muy distinto a este. Para descifrar se hace el mismo procedimiento, se toma la clave privada, los cuales son 33 y 3, se toma el peso de cada letra cifrada y se hace el mismo algoritmo modular. Vamos a hablar sobre el algoritmo Diegemann. Dice que fue uno de los métodos pioneros de intercambio de claves en un esquema de alta seguridad. Los creadores de este código fueron Whitfield Diffie y Martin Hellman, que son los autores de este problema, y por eso mismo se llamó Diffie-Hellman o DHP. Dice que es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo utilizando un canal seguro de manera anónima. Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión conocida únicamente por emisor y receptor. El algoritmo nos dice que primero debemos de definir dos números primos muy grandes, los cuales tendrán funciones de generador G. Bien, ahora voy a hablarles sobre PGP, que sus siglas en inglés significan Pretty Good Privacy. Nos dice que PGP su finalidad es proteger la información distribuida a través de Internet mediante el uso de criptografía de clave pública, así como facilitar la autenticación de documentos gracias a firmas digitales. Nos dice también que PGP originalmente fue diseñado y desarrollado por Philip Silverman en 1991. Nos dice también que PGP utiliza dos claves, una pública y una personal. Hay que mantener la clave personal en secreto, mientras que la pública se puede distribuir a todo el mundo. Vamos a ver el algoritmo y nos dice que para utilizar el PGP, primero se comprime el archivo y el código de PGP crea una clave de sesión secreta que solo se empleará una vez. La clave de sesión se cifra con la clave pública del receptor. Luego se adjunta el texto cifrado y por último el conjunto es enviado al receptor. Como podemos ver del lado derecho, tenemos un esquema. Nos dice que el encriptado manda los datos y este encripta datos usando la llave aleatoria, que esta la genera
el PGP. Esta llave aleatoria hace que se encripten los datos y luego usando la llave pública encripta el receptor, y así es como se encripta. Si lo quisiéramos desencriptar, el mensaje encriptado se utiliza la llave encriptada. Lo que hace es descifrar con la llave privada el receptor, y luego con la clave, o sea que se utilizan la clave pública y la clave privada para luego cifrar usando esas llaves y tener nuestros datos pues descifrados. Aquí tenemos una imagen que nos dice cómo funciona, y es como ya se los había explicado. Tenemos una llave pública y una llave privada. Esto lo que hace es que la pública nos sirve para encriptar, y pues solo la llave privada podría desencriptarlo. Aquí tenemos al emisor y al receptor, y aquí tenemos un ejemplo en el cual la persona lo está usando en consola, y pues podemos ver como más un ejemplo en la vida real, que nos dice que necesitamos la contraseña o la clave para descifrarlo. Entonces con eso nosotros ingresamos la clave, y entonces gracias al GPG a nosotros nos descifra lo que teníamos encriptado, solo nosotros, porque tenemos la llave privada. El algoritmo de Privacy Word es una herramienta de cifrado y firmas digitales desarrollado por Warner Coach, que viene a ser reemplazado del PGP, pero con la principal diferencia que es software libre licenciado bajo la GPL. Privacy Word es estable, calificado como un software para el uso en producción, y es comúnmente incluido en los sistemas operativos como FreeBSD, OpenBSD, etc. Uno de los funcionamientos más importantes de este algoritmo se pudo rescatar que Privacy Word cifra los mensajes usando pares de claves individuales asimétricas generadas por los usuarios, que deben ser compartidas cuidadosamente para prevenir falsas identidades por la corrupción de las claves públicas. Privacy Word también soporta algoritmos de cifrado simétricos, no usa algoritmos de software que están registrados por patentes. Y por último, Privacy Word es un software de cifrado híbrido que usa una combinación convencional de criptografía de claves simétricas para la rapidez y criptografía de claves públicas para el fácil comportamiento de claves seguras. Un ejemplo, puedo decir que durante el cifrado de los archivos de Anywhere Director, los archivos resultados pueden ser almacenados en el sistema de archivos local distribuidos en un servidor FTP o HTTP, o enviados a uno o más destinarios de correo electrónico. Por ejemplo, puede definirse un proyecto para recuperar automáticamente los registros de una base de datos, crea un documento de Excel con esos registros, y a continuación encriptar el documento y enviarlo por correo electrónico a uno o más destinarios. Los procesos de encriptación y desencriptación de PGOP de Anywhere Director han sido verificados para la interoperabilidad con otros muchos productivos PGP o OpenGPG, incluido el GNU-PG, el GNU Privacy. El siguiente algoritmo que sería firma digital. La firma digital, técnicamente hablando, es el procedimiento criptográfico de firma que cumple con las siguientes características. Autenticación de origen, es decir, que se puede reconocer a quien haya realizado la firma. No repudió ¿qué significa el
remitente no puede negar que haya firmado digitalmente el documento. Y por último sería integridad, que se verifica que el documento no ha sido alterado tras ser firmado. Por otra parte tenemos lo que es conocido como la firma electrónica. La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que van ligados a un documento para identificar el autor de la firma y asegurar su integridad. Algunas de las ventajas que podemos rescatar en la firma digital son la seguridad de comunicaciones, ahorro de costos, garantía de confidencialidad y seña de calidad. Una firma digital es un documento, es el resultado de aplicar una función hash al documento. La función hash necesita satisfacer dos propiedades importantes. La primera, debería ser difícil encontrar los documentos cuyo valor para una función hash sea el mismo. La segunda sería, dado un valor hash, debería ser difícil de recuperar el documento que produjo ese valor. ¿Cómo funciona la firma digital? Las firmas digitales se basan en la criptografía de clave pública, también conocida como la criptografía simétrica. Normalmente hay tres algoritmos involucrados con el proceso de firma digital. Generación de dos claves que están matemáticamente vinculadas. Un algoritmo proporciona una clave privada junto con su clave pública correspondiente. Este algoritmo produce una firma al recibir una clave privada y el mensaje que se está firmando. Verificación. Este algoritmo comprueba la autenticidad del mensaje al verificarlo junto con la firma y la clave pública. Acá tenemos un ejemplo. Una firma digital es un archivo pedido por una autoridad de certificado que garantiza que una persona o empresa es quien dice ser, que permite firmar digitalmente los documentos. Por ejemplo, se puede mencionar la firma digital personal como el de DNI electrónico. En este caso, la entidad digital es el Ministerio de Interior, ya que el certificado como electrónico se encuentra en un chip dentro del DNI. Ese certificado es importante, ya que con él se puede autentificar ante la administración pública o entre los bancos para no estar haciendo colas en el banco.